El otro proyecto que les iba a comentar, ya que estoy, que se está por tratar la semana que viene, que también tiene dictamen positivo de la Comisión de Educación, también son proyectos nuestros, es la de la creación. Vamos a tratar de crear un instituto de reconocimiento de saberes laborales que la gente ha adquirido fuera del sistema escolar o de la educación formal o en tramos irregulares de la educación formal. No institutos semejantes ya existen en Canadá, existen en Francia, pero para nosotros es muy importante eso. Es muy importante justamente porque las situaciones diversas que ha pasado la Argentina dieron por resultado, todos lo sabemos, o sea, de gente que va quedando en diversos tramos del sistema de educación formal o que ha adquirido muchos conocimientos laborales, pero no en la escuela, no en la escuela técnica, no en la universidad, y sin embargo ejercen actividades técnicas o profesionales, ¿sí? O artesanales, o bueno, un tornero, por ejemplo, o yo siempre doy el ejemplo del tractorista porque me parece que es el más gráfico, porque el tractorista maneja una enorme computadora y sin embargo a lo mejor no terminó la escuela primaria. Entonces este instituto te reconocería, ¿sí? A través de, bueno, toda una tecnología que obviamente está muy desarrollada en otros lugares. Es un proyecto muy interesante, pero lo que les quiero decir es que reconocimiento de saberes populares, ¿sí? Boleto estudiantil, digamos, acompañamiento de quienes ingresaron por la asignación universal, salud escolar. Ya está aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto nuestro que es el reconstruir un sistema de salud escolar. Ahora está en el Senado, tiene media sanción, está en el Senado, y que consiste en algo un poco distinto a la vieja estructura de sanidad escolar, que era una estructura burocrática pesada. Esto es lo siguiente, es que le agregamos una línea a las obligaciones que tienen, me olvidé cómo se llaman, las obligaciones que tienen las obras sociales y las premédicas, las prestaciones médicas obligatorias, ¿sí? Que tienen que cumplir las premédicas y las obras sociales, bueno, y también a los hospitales, ¿no? Es decir, les agregamos una línea que es una revisación, ¿sí?, periódica a los escolares que pertenecen a esa obra social o a esa prepaga, o si no en el hospital. De manera que, de una manera muy sencilla, ¿sí?, es decir, todos los alumnos del sistema escolar pasarían por una revisación muy completa con la normativa de la OMS, una revisación realmente muy completa, ¿sí? Creo que es cada 2 años, dando un poco un pantallazo, ¿no? Un pantallazo de diferentes cuestiones, y abrimos la discusión. Quiero introducir un tema que en realidad me parece que engloba a todos los otros, y este tema es el de la soberanía educativa, el de la necesidad de empezar a trabajar desde los diferentes lugares por la soberanía de nuestros países en materia de educación. Cuando hace un rato hablaba de el interés de los grandes grupos transnacionales por la educación, de cómo en realidad no podemos decir que en el pasado hubo un modelo económico, social, político llamado neoliberalismo, sino que vivimos en una época en donde el neoliberalismo, ¿sí?, es una forma de actuar en economía, en la política, en la educación, que sigue vigente, ¿sí?, en el mundo, y en donde de ninguna manera la educación, ¿sí?, ha ya salido del campo del neoliberalismo, aunque las medidas que tome nuestro gobierno, con las cuales yo acuerdo, las medidas de educación, sean medidas que tienden a poner a nuestro país en otro terreno. Pero tenemos enfrente, así como lo tenemos a Mañeto, ¿sí?, con sus compañeros de foto, es decir, tenemos
un profundo peligro, que es el que avanza a través de la instalación de lo que se llama el Espacio Iberoamericano de Educación Superior, que es educación superior, pero que penetra para el conjunto del sistema. ¿Qué es el Espacio Iberoamericano de Educación Superior? Esto es la introducción en América Latina del Acuerdo de Bolonia, es decir, del Pacto Europeo para las universidades que hicieron los grandes grupos económicos de la Unión Europea, ¿sí? Uno de cuyos líderes es el Banco Santander. Entonces, si ustedes revisan el diario El País de los últimos días de mayo o página 12 de junio, los primeros días de junio, van a encontrar sendas notas, ¿sí?, de la reunión que se hizo en Guadalajara. En los 2 últimos días de mayo hubo casi 2000 rectores de universidades latinoamericanas, y en donde habló el presidente del Banco Santander. Yo había estado en una reunión anterior, en el 2008, semejante, donde habló Uribe, lo mencioné, Uribe. Ahora habló el presidente del Banco Santander, instando a que se abra el mercado latinoamericano de la educación, ¿sí?, de acuerdo al establecido por la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que ha colocado a la educación superior entre los bienes transables y que presiona a los países para que los estados se retiren y permitan que se libere el mercado de la educación. Santander. Entonces, digamos, es muy concreto esto, ¿no? Son avances muy concretos de grupos económicos sobre América Latina que a su vez son, tienen intereses mediáticos de producción de contenidos, ¿sí?, de producción de contenidos escolares, de producción de libros, de producción de videos, ¿sí? Es decir, y esto es lo que viene para los próximos años. Entonces, en ese sentido, fortalecer nuestras instituciones educativas de una manera moderna, ¿no? Digamos, incorporando la totalidad que podamos de la tecnología, haciendo nuestra la tecnología, protegiéndonos con leyes como la ley de medios, de proteger todo esto. Es algo casi vital para poder cumplir con algunas de nuestras aspiraciones respecto a la educación popular, sobre todo de nuestras obligaciones con ese sujeto de derecho que es el pueblo argentino, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Que se oponen a que exista control académico y control, es decir, aquel famoso discurso, que es la tercera vez que menciono, de Uribe, hoy lo mencioné varias veces, Uribe hablando en el 2008 en Bogotá, en el Congreso de UNESCO, diciendo que la universidad es pertinente cuando responde al mercado.